Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Mi nombre es Priscila para los que no me conocen y todos los jueves publico un video nuevo aquí en YouTube. Así que si no te quieres perder de ninguno, aprieta este botón de suscribirte y aprieta la campana 2 veces para que YouTube te avise de que ya hay un video nuevo todos los jueves. Recuerda que la suscripción a mi canal es totalmente gratis, así que no solo te quedes viendo este video, sino también ayúdame suscribiéndote. El día de hoy les traigo un video para mi lista de reproducción celeste. Como muchos saben, o si eres la primera vez que pasas por aquí, te lo cuento muy rápido. Durante 7 años de mi vida fui tripulante de cabina. Hace un año, 6 meses, si no me equivoco, renuncié a la aerolínea para la que trabajaba. Fue una etapa de mi vida demasiado linda, aprendí muchísimas cosas y me di cuenta de que mucha gente desconoce mucho del tema de ser tripulante de cabina. También si eres pasajero, desconocen mucho acerca de todo lo que pasa ahí arriba en un avión, las medidas de seguridad que hay que tomar siempre, por qué las debemos de tomar, porque muchas veces nos dicen haz esto, pero no nos dicen el por qué, por el corto tiempo que se tienen o porque simplemente nadie se ha puesto a pensar que debemos informar de una manera correcta para crear conciencia en muchas personas que día a día viajan. El video de hoy va a ser acerca de preguntas y respuestas acerca de aviación, sobre todo de personas que están interesadas en estudiar para ser tripulantes de cabina y que tienen muchas dudas que yo sé que no pueden encontrar así de fácil en internet porque no somos muchas youtubers de las que hablamos de ese tema, así que existe aún muchísima desinformación. Por eso siento esa necesidad de seguir aquí, de seguir apoyándolos y seguir compartiendo mis conocimientos con ustedes. Así que no se diga más y comencemos con este preguntas y respuestas de aviación. Acompáñenme. Bueno, aquí apuntado tengo todas las preguntas, así que si me ven bajando la mirada es porque estoy leyendo para así responder la pregunta tal cual me la han hecho. Ok, entonces la primera pregunta. ¿Para postular al puesto de tripulante de cabina es necesario tener una carrera? La respuesta creo que ya se las he comentado en otros videos, pero no necesariamente en un video de preguntas y respuestas, pero la comparto aquí con ustedes. Uno de los requisitos que ponen para poder postular a este puesto de tripulante de cabina es tener una carrera culminada o afines. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya terminaste una carrera, por ejemplo, de arquitectura, de comunicaciones y marketing, como es mi caso, de aviación comercial o de, no sé, de medicina, pero te diste cuenta que no era lo tuyo, eres apta para postular a este puesto. Además, ¿qué quiere decir afines? Que si, por ejemplo, estás estudiando aviación comercial y por cuestiones de la vida, por problemas que se te han presentado, no pudiste terminar o sigues en clases pero todavía te falta para culminar tu carrera, eso quiere decir afines. Quiere decir entonces que también eres apta para postular al puesto. De hecho, yo les cuento mi caso. Como yo les he comentado en el story time, si no lo han visto de cómo ingresé a la aerolínea, se los dejo por aquí para que lo vayan a ver. Lo dividí en 2 partes porque si era muy largo. Les comenté que yo postulé a la aerolínea en 2 oportunidades. La primera, como siempre digo, en términos coloquiales, no la hice. Y en la segunda sí la hice, pero estaba a la misma vez estudiando en la universidad. Así que yo fui una candidata con carrera afines. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es algo que me han hecho muchísimo desde que ha pasado todo este tema de la pandemia, desgraciadamente, de todos estos cambios que han habido en el mundo en estos últimos meses, que realmente nos han tomado por sorpresa a todos. Eso es indudable, que a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Y es esta pregunta: ¿qué crees que pasará después del COVID-19 con la aviación? Y bueno, creo que pasarán muchísimas cosas. En un principio estamos viendo que muchas aerolíneas están reduciendo sus rutas, reduciendo sus operaciones, además cortando a mucho personal, mucha gente está perdiendo sus trabajos. Sin ir muy lejos, chicos, les cuento mi experiencia. Mi esposo, como muchos saben, es piloto, era piloto de una aerolínea colombiana aquí en Perú. Trabajó por 12 años en esa aerolínea y bueno, el 10 de mayo, el Día de la Madre, le dieron a él y a 900 familias más
la noticia de que esta empresa culminaba sus operaciones y cerraba por completo aquí en Perú. Entonces es un tema que realmente nos ha chocado a muchos, ya seas tripulante, ya seas piloto, ya seas personal de tráfico, seas mantenimiento y hasta trabajos administrativos que se vieron afectados por este tema. Entonces, el tema de la aviación de por sí está cambiando mucho y está dejando a muchas personas sin un empleo. Pero también yo tengo la esperanza y estoy sumamente segura que van a pasar algunos meses, sí, pero debemos ser pacientes porque todo esto va a ir reactivándose de a pocos. En definitiva, volar no va a ser igual que antes. De hecho, ya se están viendo muchísimos cambios en los aeropuertos, en el tema del contacto con las personas, en el tema del cuidado de la higiene y otros factores que se están tomando mucho más en cuenta que antes. Así que por lo menos en un corto, mediano plazo, veo que la forma de volar va a ser totalmente distinta y es un requerimiento para que las aerolíneas también puedan operar. En el caso de todas esas personas que se han quedado sin trabajo, si tú me estás viendo y te has quedado sin trabajo, al igual que mi esposo, yo les mando mucha fuerza y por favor sigan adelante. Todos los días encuentren una motivación y sepan que estos malos momentos no duran para siempre. Luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren, si quieren seguir volando, luchen. De repente ahorita no habrán oportunidades de trabajo, pero en un tiempo más lo habrán y por mientras tienen que reinventarse, seguir estudiando, informándose y tratar de tener los ánimos arriba. Yo sé que habrán días difíciles, otros buenos, pero tratemos de poner la mejor actitud a todas las cosas que nos suceden, a las adversidades de la vida, a los problemas que tengamos y recuerden que todo en esta vida tiene solución. Así que por favor les pido que no abandonen sus sueños. Si eres de repente una persona que quería ser tripulante de cabina, no dejes de soñar de que algún día lo serás, porque yo sé que todo esto va a mejorar y la aviación no va a morir, la aviación va a seguir y va a ser cada día más grande, porque pónganse a pensar allá afuera y nosotros mismos tenemos la necesidad de poder transportarnos en el mundo. Miren, en mi caso por ejemplo tengo a mi mamá afuera, ¿se imaginan si no existieran los aviones cómo yo podría verla? Y yo sé que ustedes, también muchos de ustedes tienen una motivación, ya sea que quieren recorrer el mundo, ya sea que son amantes de los viajes, de las aventuras, ya sea que tienen a su familia afuera, de repente al amor de su vida afuera, o quizá a un amigo muy cercano fuera, o que también ellos puedan venir para acá. Así que la aviación es sumamente necesaria. No pierdan la fe, por favor, se los digo de corazón. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿los tripulantes de cabina tienen pasajes gratis? Bueno, esta pregunta siempre me la hacen porque a lo largo del tiempo que estoy por aquí por YouTube y bueno en Instagram me preguntan cómo hacía para viajar tanto. Y sí, los tripulantes de cabina y pilotos y todo el personal que trabaja en aviación tienen descuentos especiales para ellos y algunos familiares. Les voy a contar mi caso porque yo no sé cómo pasa en otras aerolíneas en el mundo. Sé que muchas veces es diferente, sé que algunos tienen más beneficios, otros menos beneficios, pero básicamente uno puede decir a grandes rasgos que siendo parte del mundo de la aviación, de todas maneras vas a viajar pagando precios mínimos, o sea, pagando pasajes con precios mucho más reducidos a los normales. En el caso de la aerolínea en donde yo trabajaba, teníamos el ID-100, que era un pasaje muy económico. Si no me equivoco, solo se pagaban algunas tasas y nada más. Y a ver, les pongo un ejemplo. Yo me podía ir a Miami ida y vuelta por $68. Imagínense. Sí, yo sé que a muchos se les van a prender los poquitos así, así, abrir la boca, pero sí, es cierto. Y sé que en otras aerolíneas es más económico aún. Después venía otro tipo de pasaje que era ID-90, en donde sí pagabas el impuesto y otras tasas. Luego teníamos el pasaje de ID-50, que es un pasaje en el que pagas el 50% del pasaje en precio regular, que igual no era tan caro, porque por ejemplo un pasaje a Europa yo lo podía encontrar en $350 más o menos, y eso es realmente accesible para poder viajar.
Y luego teníamos los pasajes asegurados, que teníamos uno al año y lo podíamos usar para la ruta que quisiéramos, ya sea para vacaciones o qué sé yo, pero de eso también dependía mucho en la fecha en la que salías de vacaciones, porque si era julio o agosto, de hecho el pasaje te iba a salir mucho más caro, así sea con el 50%. También quería aclararles que dependiendo de esos tipos de pasaje también era el tipo de prioridad que tenías. Es decir, con un boleto de ida de 100 tenías mucho menos prioridad que con un boleto de ida de 50. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo un viernes me quería ir a Miami y regresar un domingo, solamente ir a visitar a mi tía, por ejemplo, y regresar, el viernes probablemente la demanda de pasajeros y de liberados, que le llaman a liberados a las personas que viajan con esos pasajes sujetos a espacio, iba a ser mayor. Es por eso que tenía yo, si compraba un boleto ida de 100 o ida de 00, iba a tener muy pocas probabilidades de poder subirme, a no ser que el vuelo esté totalmente vacío, cosa que era muy raro que pase. Así que normalmente siempre compraba yo boletos ida de 90 para tener un poco más de prioridad, y también se genera un orden de postulación, es decir, había una plataforma en donde tú postulabas, hacías como un check-in y postulabas. Entonces comenzaba no sé, Priscila está en número 3 porque ya fulanita y Pepito se postularon antes que tú a la hora. Entonces así iba yendo el rango de prioridades. Obviamente que si venía un pasajero liberado que tenía un boleto y de 50, es decir, que había pagado el 50% del boleto, iba a estar primero que todos, y entonces íbamos bajando. Yo que estaba tercera, de repente iba a estar cuarta, y así. Y bueno, existen muchos beneficios obviamente de tener esos pasajes, pero también, les soy sincera, yo siempre agradecía lo que costaban y eran muy baratos, pero también, y yo quiero ser totalmente sincera con ustedes, y eso es un estrés. Es mucho estrés, sobre todo a las personas que viajan en familia, porque probablemente de repente hay espacio para que 3 de la familia suban el vuelo y de repente 2 se queden. Entonces finalmente tienes que decidir si te vas solo con los 3 o te quedas con la familia, y eso es un poco complicado de manejar. La cuarta pregunta es algo que bueno, que ustedes han visto cuando hacía mis vlogs, cuando era tripulante, y veían que siempre llevaba mi comida, así que esta se relaciona a ello. Dice: Pri, contaste que tú llevabas tu propia comida, ¿no te daban comida en el avión? Y bueno, les cuento un poco. Sí nos daban comida en el avión, y también podíamos comer lo que sobraba de la comida de los pasajeros, es decir, si habían 200 comidas y solamente habían 180 pasajeros, podíamos comer esas 20 repartiéndonos en toda la tripulación. Pero bueno, yo siempre les he contado que yo prefería mucho llevarme mi comida, porque indudablemente sabemos que la comida del avión está mucho tiempo guardada, está congelada y tiene muchos preservantes para que se mantenga en buen estado. Entonces no es lo más saludable, como pueden comprender. Y para alguien que trabaja 24/7 en esto, como yo, que era tripulante, y todos mis compañeros estábamos un poco cansados de comer la misma comida, y aparte que, les soy sincera, tiene demasiado sodio, entonces te hinchas, te sientes mal, y yo quería sentir de alguna manera que no dejaba mi rutina de comer como en casa, entonces por eso me llevaba los alimentos. Ojo, siempre digo eso, no en todas las aerolíneas es iguales, y también hay que tener mucho cuidado porque algunos alimentos no pueden bajarse del avión. Por ejemplo, si yo me llevo una pechuga de pollo con un brócoli sancochado de Lima y mi destino final es Miami, pues me lo tengo que comer en el avión, porque yo no puedo entrar con nada de verduras a Miami. Me ponen una multa que ni se imaginan de cuánto es, y ya ha pasado, así que tengan mucho cuidado con eso. Además, sé de otras aerolíneas en el mundo, por ejemplo, Oh My Fio en uno de sus videos comentó, para esto le mando un beso inmenso a mi Fio linda. En verdad nos hemos hecho muy unidas en las redes sociales, hemos tenido un en vivo en esta cuarentena también, y es una chica súper linda. Ella actualmente es tripulante
de una aerolínea de los Estados Unidos y ella contaba, yo no sabía y me enteré por ella, de que en la aerolínea no les daban comida para los tripulantes, ellos mismos se llevan la comida. Es por eso que siempre también a ella la veo con sus tuppers, preparando su aguacate, porque le encanta el avocado, le encanta la palta. Así que siempre veo que se está llevando sus alimentos y también siempre recalca, como yo les digo, que en muchos aeropuertos no te permiten, en muchos destinos y aeropuertos no te permiten llevar alimentos. México es uno de ellos y es muy complicado. Bueno, la pregunta número 5 me la han hecho varias veces y yo voy a dar mi opinión. Ojo, es mi opinión y nada más que mi opinión, no es una verdad absoluta. Allá afuera hay diferentes opiniones, pero bueno, dice así. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia de sueldo entre un tripulante de cabina y un piloto? Y es verdad, hay una diferencia abismal en la diferencia de sueldo, pero aquí quiero aclarar algo. Lo primero que quiero aclarar es que yo estoy de acuerdo en que los tripulantes de cabina no ganan lo que deberían ganar. Es decir, es un trabajo, por lo menos en Perú, yo estoy hablando de Perú, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, es de alto riesgo y no es remunerado como debería ser. Eso yo lo puedo decir y sé que muchos otros de mis compañeros, mis ex compañeros también lo pueden decir. Así que no es ningún misterio, no es ninguna mentira, lo es porque lo he vivido, lo he experimentado y les digo de verdad, más era mi amor por lo que hacía que realmente lo que yo ganaba o por lo que era remunerada. Eso para aclarar. Y en segundo lugar, respondiendo a la pregunta de por qué creo que existe esa diferencia, existe, yo creo, porque para ser piloto uno requiere de una preparación diferente. Recuerden que el piloto tiene que hacer horas de vuelo. Esas horas de vuelo son muy costosas y primero va a ser piloto privado y luego piloto comercial. Además de eso, deben de tener en cuenta que muchas personas, de hecho Diego es una de ellas, mi esposo, tuvo que irse a otro país para poder estudiar para ser piloto. ¿Por qué? Porque aquí en Perú había muy pocas escuelas con aviones disponibles para tú poder hacer tus horas de vuelo. Es por eso que tardaba muchísimo más en llegar a las horas para poder postular a una aerolínea que si te fueras, por ejemplo, no sé, a Argentina o a Miami en muchos casos. Además de otro punto en contra que es el clima. Aquí, por lo menos en Lima, el clima a veces jugaba en contra y los pilotos no podían hacer sus horas de vuelo. Así que creo yo que a eso se debe la diferencia. Para ser piloto tienes que pagar una carrera muy costosa. Claro que después eres muy bien remunerado. Y para ser tripulante muchas veces no tienes que pagar por la carrera. ¿Por qué? Porque la aerolínea te da el curso intensivo de tripulante de cabina, que fue mi caso. Por ejemplo, entré a la aerolínea y durante 3 meses intensivos ellos me dieron el curso de tripulante de cabina y encima me pagaban un sueldo mínimo, pero me pagaban. Entonces se puede decir que costearon mis estudios de aviación comercial. Bueno, y ahora la pregunta número 6. Esta pregunta me la hacen muchísimo. Creo que 2 veces cada semana, por lo menos, me la hacen. Y es esta. Pri, ¿recomiendas estudiar la carrera de aviación comercial? Yo siempre les he dicho que yo nunca estudié aviación comercial en un instituto ni en una academia. Es por eso que yo no me puedo parar frente a esta cámara y decir, sí, miren, esta academia es la mejor y se las recomiendo porque les van a enseñar esto. Porque sería mentirles, porque yo nunca lo he experimentado. Entonces yo siento que no puede recomendar algo que no ha vivido, que no ha experimentado, que no ha usado en todos los aspectos de la vida. Siento que eso no sería ser una persona real, sino simplemente una persona movida por ciertos intereses o simplemente por recomendar algo irresponsablemente. Entonces yo quería decirles que cuando ustedes me preguntan si les recomiendo tal o cual instituto, yo no les puedo dar una respuesta porque, como les dije, no he tenido la experiencia. Conozco de algunos institutos, sé de la reputación de alguno de ellos, porque he tenido personas que he conocido volando y que sé que han estudiado ahí y que, bueno, son parte de una aerolínea ahora.
Sin embargo, yo como Priscila no les puedo decir sí, esta es la mejor y esta no vayas porque no funciona o te prometen algo que no van a cumplir. Ahora, si recomiendo estudiar aviación comercial, yo siempre les dije que a mí me hubiese encantado llegar a ese curso de tripulante de cabina cuando la aerolínea me contrató para poder estar enterada de lo que me van a enseñar y saber y que se me sea mucho más fácil el estudio del día a día. Porque ya les dije que cuando me hablaban a mí de meteorología, de la nube cumulus nimbus y no sé cuantito y la aeronavegabilidad, y yo decía así, mis signos de interrogación grandísimos en mi cara de ¿qué es esto? ¿Cómo voy a pasar esto? Y encima a la par estaba estudiando en la Universidad de Comunicación y Marketing que tenía algo que ver con lo que iba a hacer por el servicio al cliente, pero más que nada el marketing era la creación de productos, el poder llevar a cabo todo un proyecto. También se relacionaba obviamente con la fidelización del cliente y todo, pero lo que me hablaban era chino mandarín para mí, literal. Entonces por eso yo siempre les digo que a mí, si mis papás me lo hubiesen permitido, me hubiese encantado estudiar para ello y poder tener más conocimiento de lo que me iban a enseñar. Gracias a Dios en el curso me fue muy bien, pero no les voy a mentir, o sea, no voy a hacer acá de decir sí logré sacar el primer puesto, pero no fue nada fácil, de verdad. Me hubiese gustado ser youtuber en esa época para mostrarles cómo me amanecía y cómo hacía para repartirme entre la universidad y el curso de tripulante de cabina en la aerolínea que me contrató. Era realmente algo súper estresante y lo disfruté, sí, pero también me estresé muchísimo. Y créanme que fueron madrugadas de leer tras leer tras leer. Yo les he contado mi método de estudio, que era grabar audios y decir las libertades del aire y después volverme a escuchar para aprendérmelas, así como otras cosas de los aviones. Y ese era mi método y eso tenía que hacer día a día para aprender, porque no había otra manera. Entonces, por ese lado, yo sí les recomiendo estudiar aviación comercial para que puedan ir preparados para lo que se van a enfrentar en cuanto al estudio y en la preparación para hacerlo. De hecho, se va a notar que ustedes están mucho más informados y preparados si lo estudian a que si no. No les estoy diciendo que si no lo hacen no lo van a lograr, porque ya me ven a mí, lo logré, con esfuerzo y dedicación lo logré. Entonces, ¿las dos cosas están bien? Sí, las dos cosas están bien. El estudiar para aviación comercial como el no estudiar para aviación comercial y presentarte a la aerolínea y que la misma aerolínea te dé el curso de tripulante de cabina.